que andar, amén. Mire, dice la Biblia allí en Salmos capítulo 1, versículo 1, la Biblia nos dice, bienaventurado el varón, que dice la Biblia, que no anduvo en consejo de malos, dice la Biblia, Salmos capítulo 1, ¿están ahí todos, por favor? Salmos capítulo 1, versículo 1, dice la Biblia, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No anduvo con ellos, no estuvo con ellos y no se sintió cómodo con ellos. Amén. Hoy en día, hermanos, les decía que existe esta tendencia peligrosa y religiosa en el corazón humano ante la propia incapacidad para vivir en santidad. Nosotros sabemos que somos carne y la Biblia nos dice en Gálatas que el espíritu es en contra de la carne y los deseos de la carne son en contra de los del Espíritu Santo. Amén. Pero hemos visto, hermanos, cuántas veces he hecho yo esta pregunta, ¿verdad? Y les he preguntado, les he dicho, ¿alguna vez usted se ha sentido frustrado porque no ha podido lograr esa santidad, no ha podido lograr esa manera de vivir, esa relación con Dios que tanto se predica en la iglesia, tanto se nos anima a hacer, a cambiar, a apartarnos del pecado, hermanos? Pero ¿cuántas veces usted, como dice el Chavo del Ocho, viene ahí el perro arrepentido, con la cola entre las patas? ¿Cuántas veces usted no ha querido cambiar y ha luchado contra su propio pecado, pero las mismas veces son las que usted vuelve a caer? Amén. Las que usted vuelve a caer con su pecado, no tiene victoria sobre el pecado. La Biblia no nos manda a estar luchando en contra del diablo, sino porque ya Dios lo derrotó. Amén. Dios quiere que nosotros vivamos en la victoria en la cual Él nos ha otorgado a través de su sacrificio. No como otras religiones que creen que yo en el nombre de Jesús ato al diablo, y piensan o creen tener ese poder cuando la Biblia nos dice que ni siquiera el arcángel, ¿verdad? Fue Gabriel o Miguel, que dice que ni siquiera él quiso, dice en la Biblia en el libro de Judas, que ni siquiera él decidió preferir o proferir este juicio ante Satanás, sino le dijo, mira, Satanás, Dios te va a juzgar, ¿verdad? Dios te va a decir, mire, y Dios no nos está mandando a que nosotros andemos sacando demonios, Dios no nos manda a que nosotros andemos peleando en contra del diablo, a que estemos sacando demonios de la gente o cosas así. Aunque si se llega a presentar la oportunidad, pues tenemos que estar preparados para tal, ¿verdad, hermanos? Pero no hay un ministerio en la Biblia donde nos diga, mira, ustedes van a ir a sacar demonios. Dios, la Biblia dice profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvar al mundo por la locura de la predicación. Entonces, hermanos, el asunto es que como seres humanos, como pecadores, como personas que a veces todavía somos niños fluctuantes, todavía tenemos una incapacidad para vivir en la santidad en la cual Dios nos manda en la palabra de Dios, y nosotros vivimos en una rotunda decepción por la hipocresía en la cual sentimos que vivimos. Porque digo, bueno, ¿cómo yo puedo estar sirviendo a Dios? ¿Cómo puedo ya estar predicando, dar una clase, servir, pasar aquí al frente a cantar, participar, si todavía no soy lo que debería de ser? Si todavía caigo en pecado una y otra vez, todavía me gusta seguir viviendo, vistiendo, hablando, escuchando y viendo todo lo que al mundo le gusta. ¿Cómo puedo yo seguir haciendo eso? Y a veces uno se siente hipócrita, a veces uno se siente decepcionado de sí mismo y algunos deciden retirarse. Como la gente a veces estamos ganando almas y la gente dice, no, es que
yo no quiero aceptar a Cristo en mi corazón ahorita, porque si lo acepto, ya tengo que cambiar con Dios no estar jugando, ¿verdad? Dicen eso. Y lo dicen como que, no, es que yo tengo temor de Dios, ¿no? Como que si de veras tuvieran temor de Dios, y lo dicen, no, es que yo no lo acepto porque, es que el aceptar a Dios, híjole, hacer un compromiso con Dios ya es cambiar de plano. El problema es que se quedan en esa frase, y ni son salvos, ni cambian, mucho menos se bautizan, menos vienen a la iglesia, y siguen su vida igual. Eso hablando de las personas que están, los inconversos, hermanos. Pero hay gente en la iglesia, jóvenes en la iglesia, que prefieren, no, es que yo para ser hipócrita, mejor dejo el ministerio. No, yo para andar jugando, yo mejor es que no estoy bien en mi corazón, y yo mejor prefiero, pues, ¿para qué amargarme? Mejor, pues, nomás voy a la iglesia. La Biblia nos dice, hermanos, esta gente argumenta que es mejor no servir para no ser hipócritas, o que prefieren apartarse de la iglesia si no pueden cumplir sus estándares o los estándares bíblicos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la solución al pecado no es la inacción ni el aislamiento, sino, ¿qué creen, hermanos? El arrepentimiento. Ellos creen que es mejor o más sensato decir, para ser hipócrita, mejor no sirvo. Para ser hipócrita, mejor no voy. Para ser hipócrita, mejor, mira, ni me meto ahí. Cuando la Biblia bien claro nos dice, hermanos, que aquel que se aparta de su pecado y se arrepiente, dice la Biblia, prosperará y hallará misericordia. Amén. Pero, hermanos, si uno anda en pecado, hermanos, lo que la Biblia dice, mira, cuando la Biblia nos dice ahí a las iglesias en la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3, y le dice, mira, mejor que fueres frío o que fueres caliente, pero por cuando eres tibio, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. Y algunos hasta pastores creen que Dios está diciendo, mira, es mejor que te vayas 100% al mundo o 100% en las cosas de Dios, pero no que andes con un pie acá y un pie allá, y porque Dios dice te va a vomitar. Eso no es lo que la Biblia está diciendo. Mira, o sirves en una manera o sirves de otra, pero no andes titubeando. Dice la Biblia allí en Santiago capítulo 1, habla de los hombres de doble ánimo. Dice la Biblia que son ¿qué? Inconstantes en todos sus caminos. Y el ánimo habla más de ¿qué? De los sentimientos, habla más de nuestra manera de cómo percibimos las cosas, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Un hombre, una mujer emocional, hermanos, que se enoja por cualquier cosita, que hay que estarla cuidando con pincitas. Ay, no se vaya a enojar la hermana. Ay, no vaya a decirle algo. Ay, no, mejor, mira, mejor no le decimos nada, mejor nomás le invitamos. ¿Por qué, hermanos? Porque hay que estar cuidando dice la Biblia, ¿verdad? Debiendo de ser ya maestros. Aún sois carnales, dice la Biblia. Hay que estar cuidando su carnalidad, porque si apenas vienen, ahora hay que estarlo cuidando para que no se sienta, dice. Algunos pensamos así, ¿no? O piensan así. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la solución al pecado no es la inacción ni el aislamiento, sino el arrepentimiento y el servicio humilde. Dejar el ministerio por vergüenza del propio pecado es un error que nos aleja de la gracia transformadora de Dios. Mira, vamos ahí a Hebreos, por favor, capítulo 10. Hebreos capítulo 10, y leyendo esto vamos a orar. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 24, hermanos. Hermanos, es algo común que mucha gente piense esto, pero la gente que piensa esto, hermanos, es gente que de verdad, una vez que han probado el no venir a la iglesia, una vez que han probado ser infieles, o como lo decía el pastor en la mañana, el no ser responsables con su ministerio, una vez que han probado esto, ahora se les empieza a hacer más fácil. Y a lo mejor algunos de ustedes que han servido alguna vez, usted ahora
ve lo pesado que es volver a servir en la iglesia. Y ni siquiera es porque te estén señalando, ni siquiera es porque haya una gran lista de requisitos, hermano. Mira, si no vienes con camisa blanca no puedes predicar, ¿verdad? No, ni siquiera no es así como alguna gente que es legalista y que le añaden obras a la salvación. Amén. No, es que si no lo haces así, entonces estás en pecado, ¿verdad? Y cosas así, hermanos. Pero dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículo 24, dice la Biblia, lo leemos todos juntos, 24 y 25, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces dice la Biblia, mira, considerémonos los unos a los otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios, te pedimos, Señor, que obres en nuestras vidas, que nos des de tu gracia, Señor, que tú hables a nuestros corazones, que si hay alguno aquí que es llamado, que en algún momento ha sido llamado al servicio, Padre, que puedan determinar, arrepentirse, tomar una determinación, Señor amado, para poder dejar el pecado, dejar todo aquello, aún el mismo trabajo, aún las mismas necesidades que tenemos, y ponerte a ti en primer lugar antes que nosotros mismos, Señor. Confiando en ti, confiando que tú eres fiel, confiando que tú nos ves, que tú estás con nosotros y eres por nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos nosotros hoy desafiar nuestra propia incredulidad, Señor amado, y podamos vencer para que podamos vivir en victoria conforme al servicio, a los requisitos bíblicos, Señor Benito, primeramente sobre la fidelidad, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos del pecado, a limpiarnos, a tomar decisiones, Padre Santo. Te pido por la iglesia, te pedimos esto en nombre de Hijo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, dice la Biblia, ¿verdad? Que esto de servir en la iglesia y de cuidar el servicio, mire, aquí la Biblia nos dice que nos tenemos que estimular, que nos tenemos que ayudar, que unos a los otros, ¿verdad? Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. En la iglesia, hermanos, sí es necesario, como lo leímos en la mañana ahí en Romanos capítulo 14, ¿verdad? Que hay gente que por más ofrendas que dé, por más que participe en la iglesia, por más, y ahí habla específicamente de la comida, ¿verdad? Y imagínese una persona que trae comida a la iglesia, pero le dice, mira, a estos no les sirvas tanto, ¿sí? Yo les decía, hermanos, que pasa y es muy común en las iglesias que cuando una hermana, ¿verdad?, trae su ollota de comida y empieza a servir y agarra la olla así como que, no, pero yo decido a quién darle y a quién no, ¿verdad? Y no, hermana, pero ahí hay sobra, sí, pero esto es para llevármelo para mi casa. Y es lo mismo, hermanos, que Pedro le dice a Ananías, cuando vendió la heredad y viene a dar la ofrenda a la iglesia diciendo que era todo. Y le dice Pedro, que no, teniéndola, ¿no era tuya? Y vendiéndola, ¿no era tuyo el dinero? Entonces, ¿por qué vienes a mentir aquí al Espíritu Santo? ¿Por qué tentó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? O sea, si uno trae algo aquí a la iglesia, mira, tráelo para que se acabe. Y si teniendo la comida en tu casa no pudiste haber apartado mejor un poquito, mira, esto me lo quedo yo. Para que lo que lleve, mira, si se acaba, qué bueno. No ando cargando de regreso. Pero nuestro corazón, hermanos, hay veces que eso es un gran problema. Y lo peor, hermanos, que a veces es de que uno viene a repartir y, no, a usted, hermana, le aparté un poquito. Y qué bueno, hermanos, que tengamos el amor los unos a los otros, ¿verdad? Y que podamos compartir. Pero cuando hacemos excepción, cuando hacemos una separación, cuando hay una cizaña, cuando hay dice la Biblia, ¿verdad? Cuando hay contiendas entre nosotros. ¿Qué no dice la Biblia ahí en Santiago? ¿De dónde vienen las guerras? Los pleitos, las iras, las maledicencias. Viene de nuestro corazón. Entonces, hermano, sí, en la iglesia, dice la Biblia, considerémoslo los unos a los otros para estimularnos al amor
y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que dice la Biblia, exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, hermano, nosotros no podemos estar jugando a la iglesia, no podemos estar jugando al cristianismo de que, ay, pues, si no lo hago yo, nadie más lo va a hacer. Ahorita usted ha escuchado un poquito mi garganta, ando batallando, ¿verdad? Desde que terminó la conferencia y no me he podido reponer al 100%. Y y yo no puedo pensar, pues si yo no dirijo, ¿quién va a dirigir? ¿O quién va a dirigir como yo lo hago? Eso es soberbia, hermanos. Dice la Biblia, ¿verdad? Lo leímos ahí en Romanos capítulo 2, en el versículo 3, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debiera de tener. Hermano, aunque es otra situación, la soberbia, ¿verdad? De decir nadie lo puede hacer como yo, o quién más o quién más van a poner, o si no lo hago yo, nadie más lo va a hacer, creyéndome que yo soy indispensable, ¿verdad? Y le dije al pastor, oiga, le podemos pedir favor a nuestro hermano Isaí para que nos ayude a dirigir. Además, él ya se va al colegio, tiene que prepararse, amén. Y cuando yo entré al colegio ahí en San Luis Potosí, nos pedían por lo menos un año de tiempo completo sirviendo a la iglesia antes de entrar al colegio. Porque si no, ¿qué carta de recomendación nos van a dar? Nos van a mandar, amén. Entonces es necesario, hermanos, que cuando yo tomé esa decisión, yo tuve que dejar un montón de cosas, hermano, para poder servir a Dios de tiempo completo. En ese tiempo estaba muy de moda los tatuajes, los piercing y todo eso, el corte así mohicano y todo eso, ¿verdad? Y cuando Dios puso en mi corazón el servirle y me dio el privilegio de servirle, hermanos, de serle un poquito útil, yo me ponía a pensar, es que yo tenía ahí el ministerio en club bíblico. Digo, yo no puedo enseñarle a los niños con una arracada, con un piercing, con una perforación, con un tatuaje. Ellos van a decir, oye, ¿y a poco entonces eso se puede? Oye, entonces esos peinados son correctos. Oye, entonces esa vestimenta es correcta. Al rato cuando ellos vayan, oye, ¿por qué estás sirviendo así? Ah, pues el que está enseñando la Biblia lo hace así, se viste así. Entonces estamos hablando de un ejemplo, hermanos, amén. Pero el peligro, hermanos, de la hipocresía y la excusa del retiro, porque para la gente que dice, no, para ser hipócrita, mejor no lo hago, mejor no me meto, mejor mira, dejo a otro que lo haga. Hermano, eso es una mentira que el diablo te pone, que el diablo nos pone, hermanos, y nos quiere hacer creer, mira, bravo, estás haciendo bien, mejor retírate para que no estés siendo hipócrita. Y ahora ni siquiera, ni por hipocresía lo haces, ahora al contrario, ya te retiraste y dejas de venir a la iglesia. Dice, muchos usan la hipocresía como excusa para no servir. Dicen, si no puedo ser perfecto, mejor no hago nada. Pero la Biblia advierte que la inacción no nos hace santos, nos hace estériles. Porque Dios quiere que nosotros demos fruto. Amén. La hipocresía es un problema del corazón, no una razón para abandonar. Jesús condenó duramente a los hipócritas, a los fariseos, hermanos, no porque sirvieran, sino porque su servicio era para ser vistos y no provenía de un corazón sincero. Dice la Biblia en Mateo 23, 27, Mateo 23, 27, los adultos y los jóvenes, Isaías 1, 15 y 16, todos los jóvenes. Yo sé que todos están jóvenes aquí, pero los jóvenes solteros. Dice Mateo 23, 27, dice la Biblia, ay de vosotros todos los adultos, lo leemos, 1, 2, 3, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de, ¿qué, hermanos? De huesos muertos y de toda inmundicia. Hermanos, es dura, pero es verdad. ¿Ven? Dice la Biblia, están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Hermano, ¿usted canta cuando es el tiempo de cantar? A lo mejor no sabe cantar fuerte,
pero hace su esfuerzo. Usted sabe lo que está haciendo, amén. Ah, yo antes, igual que los jóvenes, ¿verdad? Iba a, a los campamentos, a las conferencias, y yo cantaba igual, así bajito. Y quería cantar más, y por eso me involucré un poquito más en la música, porque digo, yo quiero que se escuche mi voz. Yo quiero cantarle a mi Dios, no quiero que me escuchen a mí. Yo quiero cantarle fuerte al Señor, amén. Mejor hoy batallo más con la garganta, pero por lo menos yo estoy seguro que aún hasta para predicar se escucha mi voz, amén. ¿Y cómo lo hacía Pedro? ¿Cómo lo hacía Pablo? ¿Cómo lo hacía el Señor Jesucristo, hermanos? Y un día tuvimos el privilegio, mis papás han contado un poco de esto, ¿verdad? Cuando se le fue a predicar ahí a los migrantes, hermanos, y así como están ustedes, imaginen que ustedes son los migrantes, ¿va? Y aquí estaban las vías del tren, hermanos. Y la gente venía y todo el camino estaba de lodo, y aquí había unos árboles grandotes muy bonitos, y más adelante había un basurero, ¿va? Pero aquí pasaba las vías del tren. Y estaba llenísimo, hermanos. Había, yo creo que como unas 300 personas, entre hombres, mujeres y niños, y algunos cargando a sus bebés. Y hermanos, de repente, pues le empezamos a predicar, le dijimos, mire, les traemos ahí unas tortas, unas aguas, traemos pues hasta donde alcance, pero traten de darle un poquito de preferencia a las mujeres, a los niños, y y después, hermanos, al momento de repartir les decía, ¿verdad? Y algo que pues llegó en mi corazón, les decía, miren, yo sé que ahorita yo hoy voy a dormir en mi cama, y yo sé que ustedes no van a dormir debajo de un techo. Yo sé que ustedes toda la noche van a pasar arriba de este tren. Si llueva, haga aire, haga frío, haga calor, ustedes van a estar aquí sobre estas cosas. Y se les empezó a predicar el evangelio, hermanos, pero Dios nos dio el privilegio de predicarles y no había micrófono, no había bocinas, hermanos, amén. Y entonces, hermanos, nosotros tenemos que hacerlo de corazón. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo reprendió a los fariseos no por su servicio, no por enseñar en las sinagogas, sino porque, dice la Biblia, porque su servicio era para ser vistos y no provenía de un corazón sincero. Dice la Biblia, porque por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Hermanos, un muerto no canta, un muerto no ofrenda, un muerto no diezma, un muerto no sirve al Señor. Y Dios les dice, mira, porque por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Hermanos, nosotros tenemos que cuidarnos. Yo sé que el pecado trae vergüenza a nuestras vidas y a veces decimos, bueno, pues ya no quiero pecar más en contra del Señor. Si ya caí en pecado, pecaría yo más, estar sirviendo de una manera hipócrita. Y entendemos a lo mejor el sentido cuando usted se siente mal por su pecado. Pero David, hermanos, ¿usted cree que David no se sentía mal por su pecado? David ciertamente se sentía mal, hermanos, pero lo que él hacía, hermanos, no era dejar de servir al Señor, no era dejar el reino de Israel. Lo que él hacía, hermanos, era arrepentirse, cambiar, pedir la misericordia de Dios, pedir que volviera a sentir el gozo de su salvación. Dice la Biblia, para entonces mis labios predicarán, la gente se convertirá a ti, yo seré usado, dice David, amén. Por más que había pecado, él se arrepentía, hermanos, para poder ser utilizado por Dios, para poder sentir la presencia de Dios una vez más, pero no tomaba la excusa de, pues ya, sí, ya cuántas veces le fallé al Señor, ¿cómo me atrevo a volver a pedirle perdón para volver a servirle otra vez? Esa no era su actitud, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque él conocía cómo se sentía tener la presencia de Dios. Él sabía cómo se sentía el ser usado por Dios. Él sabía cómo era ver un milagro de Dios en el pueblo cuando ellos eran menos, aquellos venían armados, eran hombres de guerra y aún así Dios hacía el milagro de librarlos en la batalla. Él conocía eso, hermanos.
Pero hay muchos hermanos que llegan al ministerio, tienen un ministerio ya sea porque no hay a quien poner, ya sea porque a lo mejor pues lo quieren animar y pues bueno, pues hermano, échale ganas, mira, ahora ya tienes una responsabilidad, ¿no? Y como que si fuera casi un hijo no deseado, ¿no? Pues ahora ¿qué queda? Pues echarle ganas, ¿no? Pues ni modo que qué vamos a hacer. Pues ahora hay que trabajar, ahora hay que ver qué hacemos, ¿cómo le vamos a dar de comer? Pues tenemos 9 meses para prepararnos. Y así piensa mucha gente, ¿no? Y a veces en las iglesias piensan que darle ministerio a una persona es como darle, bueno, pues darle una responsabilidad, a ver si ahora sí se aplica, a ver si ahora sí viene. Y no, hermanos, la iglesia no está medio llena, está medio vacía, ¿va? No es por ser pesimistas, es que es la realidad, porque sabemos cuántos vinieron hoy en la mañana y aún así faltaron. Y hoy no somos ni la mitad, hermanos. Dice la Biblia en Isaías 1:15 y 16, todos los jóvenes, por favor, dice la Biblia, dice Dios, ¿están ahí jóvenes? Vamos a leerlo todos juntos. Isaías 1:15 al 16. 1, 2, 3. ¿Ah? Ok, hermanos, entonces, mira, si uno tiene, pues si tan mal te sientes por ser hipócrita, si tan mal te sientes por ser pecador, pues Dios dice en el versículo 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. O sea, no hay excusa alguna para el Señor, que si has caído, mira, dice la Biblia, 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta, porque el que lo sostiene es Jehová. Amén, hermanos. No hay pretexto alguno para decir, pues me voy a apartar, pues me voy a retirar, pues voy a dejar de servir. El error de dejar de servir para evitar ser hipócritas, si dejas de servir porque temes ser hipócrita, estás cediendo al enemigo. La solución bíblica es la transparencia y el arrepentimiento, no la retirada, hermanos. Amén. Dice Santiago 1:2, pero sed hacedores de la palabra y no son tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Hermanos, nosotros no podemos decidir, ¿verdad? Yo estaba estudiando este mensaje, preparando el mensaje, diciendo, mira, hay tantos jóvenes en la iglesia que no están aquí y han dejado de servir. Hay jóvenes que han dejado de venir a la iglesia ya hace meses simplemente porque, ay, es que mi corazón cambió y ya no me sentía bien delante de Dios. Y por eso dejo de venir. Bueno, eso es la trampa del diablo. Eso es el engaño de Satanás. Pero Dios dice, mira, ¿caíste? Levántate. Yo te esfuerzo. Yo te ayudo. Yo soy como poderoso gigante delante de ti. Yo te doy fuerzas como las del búfalo, dice la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que, ¿qué, hermanos? Que me fortalece. ¿Y la fortaleza para quién es? Para el caído, para el que no tiene fuerzas. La fortaleza es para aquel que tiene tanta necesidad, pero por sí mismo no puede, no tiene con qué suplirse a sí mismo. Pero dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, dice la Biblia, Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente, ¿qué dice? No, pues yo mejor me siento. No, pues yo mejor desde aquí. ¿Y de qué sirve, hermanos? Dice la Biblia, ¿verdad? Que viene el dueño de la tierra y le dice al labrador, mira, esta viña, ¿cuánto tiempo? Y no da fruto. Mejor retírala, córtala. ¿Para qué inutiliza la tierra? ¿Y qué dice el labrador?
Dios teniendo misericordia de nosotros, el Señor Jesucristo intercediendo por cada uno de nosotros, diciendo, mira, déjalo un año más. Déjala trabajo, déjala esfuerzo, mira, déjala ánimo, mira, voy a hacer lo que se tiene que hacer con cualquiera que está caído, con cualquiera que está decepcionado de sí mismo, y mira, déjame servir un poquito más en ella, déjame animarle un poquito más. Yo le decía a mi esposa, ¿verdad? ¿Sabes qué? Me siento contento. Tenía mucho tiempo que no veía a Josafat sonreír. Y yo decía, es un gozo. Porque yo sé que todos somos diferentes. Y yo no sé lo que ha pasado cada uno. Pero antes de juzgar, antes de tener un prejuicio de alguien, digo, hay que orar por él. Yo lo he visto servir, lo he visto ganar almas, lo he visto repartir, lo he visto cantar, lo he visto servir, lo he visto en los instrumentos, lo he visto estar más fiel que mucha gente, hermano, y callado. Y sirve mucho más que cualquier persona que pudiera aún hablar más fuerte que yo. Muchos que se pararon aquí en el púlpito a dirigir, hermanos, y ya no están ni siquiera en el servicio. Decía el pastor, si tu mamá te trae o si tú vienes, pues, qué bueno que vengas, ¿verdad? Qué bueno que estés, hermanos, amén. Y es un gozo, hermanos, cuando vemos servir a alguien, cuando vemos que alguien está sirviendo de una u otra manera, hermanos, pero vemos que Dios es el que hace los milagros en nosotros, hermanos. De Dios es el tener misericordia, de Dios es el restaurarnos, de Dios es el darnos las oportunidades, hermanos. ¿Por qué nosotros como cristianos deberíamos de rechazar? Mire, hermano, yo hace mucho tiempo, cuando estaba en el colegio, antes de entrar al colegio, durante el colegio y después de salir del colegio, hermanos, cometí muchos errores. Cometí muchos pecados y yo me sentía mal y yo decía, Señor, híjole, y tenía muchos problemas psicológicos porque yo no sabía y yo no creía o yo pensaba que por lo que me había pasado o por las cosas que habían acontecido, yo no podría ser útil al Señor. Yo creía que, y ahí hablaba con el pastor Luis Ramos y yo dije, pastor, mire, pues pasa esto y esto, mire, y pasé por esto y pues no sé si todavía pueda ser digno de ser usado por Dios. Y pues él mostró con la Biblia, mira, Dios te quiere usar. Dios te restaura, Dios puede obrar en tu vida. Mira, hoy en día, por la gracia de Dios, yo estoy casado con una hermosa mujer que sirve a Dios, que ama al Señor, que hay veces que pues hasta ella misma me anima, me corrige, me dice, mira, la Biblia dice esto, mira, Dios nos muestra esto, mira, y el grande privilegio que es tener una esposa que ama al Señor, hermano, amén. Que es una fortaleza, que de verdad es una ayuda idónea, hermanos, y el privilegio que Dios nos da, y Dios quiere hacer con eso, con cada uno de nosotros. Dios quiere restaurarnos, Dios quiere que así como está tu familia disfuncional, así como está tu testimonio todo retorcido, así como está tu corazón todo apachurrado, destruido, Dios quiere de que de ahí tú partas hacia la palabra de Dios, hacia el modelo de Dios y cambies tu forma de ser, cambies tu vida, cambies tu manera de vivir, hermanos, amén. Que tú cambies tu manera de servir, porque en algún momento a lo mejor empezamos, hermanos, a servir de una manera hipócrita, pero Dios dice, mira, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. No te engañes a ti mismo, no creas que eres espiritual diciendo que, ay, no, mejor dejo de servir porque para no más estar manchando el ministerio. Mejor arrepiéntete, mejor cambia, mejor busca al Señor. Dice la Biblia en primera de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice la Biblia, hermanos?
alcanzará misericordia, hermanos. Ser un creyente que sirve no significa ser perfecto o que nunca peca. Significa ser un pecador arrepentido que depende de la gracia de Dios mientras sirve. La iglesia es un hospital, no un museo de santos perfectos, hermanos. Amén. La iglesia es un lugar donde sí venimos a servir, porque ahorita puedo yo estar curado, puedo estar yo sanado, puedo estar apto para servir, pero el que yo sea así, hermanos, el que Dios me haya dado la oportunidad para ser santificado, ¿es para qué, hermanos? Para ayudar a otros. Que en algún momento, que en el momento están como yo estuve en otro tiempo. Y después a lo mejor él va a estar bien. Y a lo mejor yo voy a estar caído, yo voy a estar desanimado. Pues ahora es el tiempo de él ayudarme a mí, dice la Biblia, estimulándonos los unos a los otros. Amén. Dice, hermanos, la iglesia es un hospital, no un museo de santos perfectos. Amén, hermanos. Yo por eso decía, no sé por qué tanta reunión de mujeres, de señoritas, y de que para qué una virgen pura da a Cristo, pero ¿para qué queremos miles de enfermeras en un hospital si nadie te va a atender? ¿Para qué queremos un montón de cosas, hermanos? Como dice la Biblia, mira, ¿para qué queremos sepulcros blanqueados? Que parece una pasarela la conferencia, ¿verdad? Y ay, todos sus vestidos, ay, hoy nos vamos a venir de color pastel, ¿verdad? Y con un montón de flores y de rosas y de queso. ¿De qué sirve, hermanos? Si no va a haber ningún alma salva. Todo lo que la iglesia hace debe de ser con el propósito por el cual existe la iglesia, que es la salvación del mundo, hermanos, por la cual Cristo murió. Mire, ¿de qué sirve, hermanos, que tanta enseñanza si nunca la vamos a aplicar? Yo sé que la culpa no es del que enseña, no, la culpa no es del que está aquí predicando, sino de que no hay ninguna intención, no hay ningún fin. Porque la intención de esta predicación no es señalar, no es destruir, no es decirte, mira, nomás eres un hipócrita, y más, no es eso, hermanos. La intención es que usted conozca a su Dios, que vaya a los pies del Señor, que usted vaya a Él y usted cambie y tome sus decisiones para servirle más a Él. No solamente decirle, mire, somos maripositas, ¿verdad? Que Dios nos, la creación del Señor es tan hermosa. Y amén por eso, hermanos, pero la Biblia nos habla más de los deberes, amén, de los deberes cristianos, de la acción, de el hacer. Dice la Biblia, lo leímos hace rato, ¿verdad? Pero sed que hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿De qué sirve tanto escuchar, hermanos, si no vamos a actuar o si no nos están invitando a actuar para el servicio del Señor? Yo les decía en la mañana, hermanos, sí, hoy en día está entrando mucha psicología en los púlpitos, pero simplemente es como para dar un buen sermón, como para decir, ay, mira, ¿cómo supo eso de mí? ¿Cómo supo que yo era enojona? ¿Cómo supo que yo era un enojón, verdad? Y vas llegando a la iglesia y con tus venas aquí saltadas, ¿verdad? Del enojo. Ay, ¿cómo lo supo? Ay, no, casi es mago, casi es brujo. No, ese sí es bien bueno. ¿De qué sirve, hermanos? No sirve de nada si no es para el cambio. Como dice ahí en Efesios capítulo 4, ¿para qué Dios instituyó a los pastores y maestros? Para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de perfeccionarlos. ¿Para qué, hermanos? Para la obra del ministerio. No es para que te sientas bien nada más. El servir a Dios sí te va a hacer sentir bien. El estar en comunión con Dios sí te va a hacer sentir bien, hermanos. Pero la Biblia nos habla de una gran diferencia de lo que es el gozo del Señor. Gozarte en las cosas, deleitarte en el Señor, y Él te dará todas las cosas. ¿Por qué?
por añadidura. Eso es una cosa, hermanos. Pero el sentirte feliz por un rato, por una predicación, ay, mira, y fuimos tantos, mira, y nos enseñaron de esto, y nos hablaron de esto, y mira, dice la Biblia, no ser oidores, olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos. Amén, hermanos. Número 2, la necesidad de la iglesia local y el servicio mutuo. Hermanos, tenemos que entender que nosotros como cristianos bautistas enfatizamos en la autonomía de la iglesia local. Por eso somos fundamentales e independientes. A esta iglesia no va a venir un grupo de jóvenes de la iglesia de Monte Sión a venir a hacer lo que usted tiene que hacer. Eso pasó allá en Oaxaca, en la iglesia donde estuve, hermanos, porque antes eran de la convención, y yo les preguntaba, bueno, ¿a poco nunca han tenido una conferencia? No, pues sí, pero pues venían los muchachos de México, traían la comida, traían los jóvenes, nosotros nada más nos llegábamos a sentar, a escuchar y a comer. Y pues los jóvenes fueron bien edificados porque sí vieron al Señor, pero la iglesia local no es ni edificada, no está siendo útil, no está sirviendo al Señor, no se están animando los unos a los otros. Hermanos, a propósito, cuando estamos sirviendo, usted sabe los problemas que a veces hay en la cocina, ¿verdad? Que porque yo cocino así, que porque yo lo hago así, es que yo le había dicho a la hermana, es que otra vez que mi esposa me dice, oye, les dije, o nos estamos poniendo de acuerdo para venir del mismo color, y yo dije, híjole, con que no vaya a salir una con que es que yo no tengo, es que yo quería del otro color, y yo, bueno, hágalo. Y me pasé toda la noche orando, ¿verdad? Me preocupé más por eso que por toda la conferencia. Y dije, bueno, yo por eso no les había dicho de nada del color ni nada de eso, pero si ustedes quieren tomar el riesgo, adelante. Amén. Y gracias a Dios lo hicieron, ¿verdad? Se vinieron bien, se vieron muy bien, hermanos. Y pero ustedes tienen que entender que eso es totalmente secundario. La vestimenta no va a edificar. Una buena vestimenta edifica, pero el color y todo eso, o sea, se ve bonito. Es como estas cortinas, que no se ven más bonitas estas que solamente como estaba antes. Claro que se ve bonito, y no lo desacredito ni nada de eso, pero está en la cuerda floja donde, híjole, nada más por una cortina, nomás por un color, se va a echar a perder el ánimo de todos. Híjole, es un riesgo que a mí no me gusta tomar. ¿Ven? Mejor cantamos bien, cantaron los hermanos perfecto, se escuchó muy bien, solamente se hicieron dos, pero se hizo bien. Amén. Pero, hermanos, en la iglesia local, hermanos, nosotros somos cristianos bautistas fundamentales e independientes. Y la iglesia local, la iglesia cristiana bautista fundamental e independiente, hermanos, enfatiza la autonomía de la iglesia local y el sacerdocio de todos los creyentes. El servicio, el sacrificio, el que todos tenemos la oportunidad de presentar nuestro sacrificio a Dios. Ya no es como en el Antiguo Testamento, cuando estaba en el tabernáculo, solamente había un grupo privilegiado, solamente los hijos de Aarón y junto con Aarón, ¿verdad? Solamente los hijos de Coat, Gersón y Merari eran los únicos, y su descendencia, los únicos que podían, hermanos, servir en el tabernáculo. Y el pueblo tenía que venir a traer el sacrificio para que ellos sacrificaran y presentarlo al Señor. Ahora, hermanos, nosotros dice la Biblia que somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para que gobernemos nuestra carne y presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es vuestro culto racional. Para eso es que somos reyes y sacerdotes, para gobernar nuestra carne y para presentar nuestra carne como sacrificio al Señor. Amén, hermanos. Y por eso, hermanos, es de que la iglesia bautista fundamental, independiente, debe de ser autónoma y solamente con sus miembros. Cada miembro tiene una función
que se aparta, quien se aparta y no sirve, niega su llamado bíblico. Niega el por qué Cristo murió por él. Hermanos, yo les puedo preguntar a los adultos, ¿usted para qué tuvo hijos? Nomás porque ya no sabía ni qué hacer. Nomás para entretenerse. No, ¿verdad? Bueno, ya por ahí se confesaron unas cosas, hermanos, pero y hermanos, el tener descendencia tiene un propósito. El dejar un legado, el dejar, no solamente que se peleen por los terrenos, ¿verdad? Sino hay un propósito, hermanos, ¿sí? Divino. El que se case una persona que encuentra a su pareja dada por Dios, que tengan descendencia y que tengan la bendición de Dios, que les sirvan y que se enseñe de generación tras generación los milagros, el poder y la deidad de nuestro Dios, hermanos, y que nuestros hijos, dice la Biblia, que se levantó una generación que no conocía a Jehová. Y Dios nos quiere librar de eso, hermanos. Usted tiene a sus hijos para que más gente le adore, para que más gente le sirva, para que sus hijos traigan honra y gloria a Dios. Amén, hermanos. Entonces la iglesia, hermanos, es la función, el propósito de que nosotros crezcamos como iglesia, que crezcamos en número, es para que más gente venga a los pies de Cristo, más gente tenga salvación, más gente le sirva, más gente le conozca, más gente pueda adorarle. No es para solamente que se sienten, escuchen, diezmen y se vayan. Ese no es el propósito. Pero aquel que se aparta, deja su servicio y se quiere sentar para nada más, hermanos. Dice la Biblia que eso no sirve de nada. Se está engañando a sí mismo. Porque él ya sabe. Y estoy hablando de gente que servía y dejó de servir. Hermano, eso es un principio de apostasía. No me da el tiempo de hablar de la apostasía, pero de un apóstata, pero usted sabe lo que es. El que empieza a negar la fe, que empieza a dejar su servicio, que empieza a abandonar su lugar. Seguimos adelante, hermanos, ya estoy terminando. La iglesia es autónoma, hermanos, por su propia gente, cuando sirve y cuando hace su función. El cuerpo necesita a cada miembro. Ningún creyente es un creyente aislado. Hermanos, ¿acaso alguno de ustedes, espero que ninguno, ¿verdad? Pero ¿alguno de ustedes agarra en las mañanas y de repente se pone su brazo? ¿Me lo voy a atornillar ahorita? O de repente sale corriendo para la escuela y, ay, se me olvidó la mano con la que escribía. Ay, híjole, se me olvidó mi peluca. Ay, se me olvidaron mis dientes. ¿Ahora con qué voy a comer? Hermanos, hay gente que tiene prótesis, amén. Pero ni a ellos se les olvida. Pero, hermanos, el cuerpo necesita que cada miembro, el cuerpo necesita a cada miembro. Ningún creyente es un creyente aislado. El servicio es la evidencia de la vida espiritual. Lo vuelvo a repetir, el servicio es la evidencia en cada creyente de que vive o que tiene una vida espiritual, que tiene una comunión con Dios. Yo sé que Josafat, su temperamento, su forma de ser, a lo mejor él es muy aislado. Con algunos sí se junta, con algunos otros no. Y uno como pastor, uno como maestro, pues dice, bueno, yo quiero que se integre con los demás porque eso es lo más sano, amén. Si se quiere aislar, algo pasa ahí. Y no es para juzgarlo, sino, ¿sabes qué, hermano? Bueno, tal vez no quieras que yo te ayude, pero que de que necesitas ayuda, la necesitas. Tal vez venga un joven, ¿verdad? Que sufrió algunas cosas y no tiene confianza en nada. Y dice, bueno, pues, hijo, ven y juega con ellos. No, pues es que no quiero. No lo podemos obligar, pero como lo leímos ahí en Hebreos,
acerquémonos de corazón sincero, ¿verdad? En plena certidumbre de fe. Dice la Biblia, estimulándonos los unos a los otros en amor, al servicio, ayudándonos. Bueno, alguno de aquí tendrá el don de misericordia, alguno tendrá aquí el don de exhortación, que sea lleno del Espíritu Santo, que cumpla los requisitos, que se ponga en todo lo que los requerimientos para poder ser usado, de tal manera que usted pueda animar a nuestro hermano, usted pueda ayudarlo a salir de una depresión, salir de esa cueva que vive como ermitaño, apartándose del mundo, y el día de mañana podamos verlo jugar, divertirse igual con los demás y sentir ese gozo, esa alegría y todas esas emociones de las cuales está siendo privado por sí mismo. Y no solamente eso, hermano, sino podemos ver, estoy hablando de una situación, pero ¿cuántas veces hemos visto a varones de la iglesia? Y se me quedó esa frase que dijo el hermano Juan en la mañana. Pues no sé si los viejos también pueden opinar, porque no solo por ser viejo tienes privilegio de opinar, hermano. El servicio es la evidencia de la vida espiritual. No por ser viejo, sino porque vives en una comunión con Dios, porque diezmas, porque cumples tu responsabilidad como miembro local de la iglesia. Porque hay muchos viejos que son oidores, ¿qué? Olvidadizos, engañándose a sí mismo. Porque podrá haber muchos viejos en la iglesia que en vez de ser maduros ya están pasados, ya están pudriéndose en la iglesia. Y como las frutas, si la juntas con la fruta buena, empieza a amargar y a pudrir al resto. Y decía mi esposa, no, apenas saqué las fresas que se echaron a perder. Y ya parecía que tenía terciopelo cada una, ¿verdad? Y dijo mi esposa, quise escoger, pero como ya estaban todas juntas, mejor las eché para afuera todas. Porque si esta estaba podrida, la otra ya iba a empezar. No se veía, pero por dentro puede que ya esté mala. Y hermanos, nosotros no queremos apartar, sacar a la gente, pero la evidencia de que tú vives espiritualmente, de que tú eres sabio en el Señor, de que tú eres guiado por el Espíritu Santo, es tu servicio en la iglesia. No hay otra manera de poder demostrar a la iglesia públicamente de que tú eres un hombre servicial, de que tú eres un hombre de Dios, un varón del Señor. Qué bueno que lleves muchos años en la iglesia, pero estaba una vez una persona, hermanos, que tenía 20 años en una empresa y esta persona ya estaba empezando a envejecer en su trabajo. Y él esperaba por los años que llevaba en su trabajo y él ya pensaba que iba a recibir un ascenso. En eso entró a la empresa un joven con muchas ganas, siendo exitoso. Y él tenía mucho corazón para lo que él hacía. Y hermanos, este joven, ¿verdad? Tenía pocos años de experiencia, muchos menos de los que tenía este hombre. Pero tenía corazón, tenía ánimo de hacer las cosas, que si no lo sabía, no se quedaba ahí, buscaba la manera de trascender, de pasar sus propios límites, de no solamente de quedar bien con la gente, sino tenía la emoción de servir. Y cuando se presentan, le dicen a esta persona que llevaba 20 años en ese puesto, ¿sabes qué? Este joven ahora va a ser tu jefe. Señor, pero yo llevo 20 años trabajando para usted, yo soy el que más merezco ese puesto. Sí, pero llevas 20 años siendo la misma persona. Llevas 20 años estancado en lo que eres.
Te has acostumbrado a de que con lo que haces es suficiente. Nunca has hecho un esfuerzo por sobresalir, por superarte, por mejorar. Mira cuántas veces te hemos dicho que cambies esto y tú crees que ya te acostumbraste porque es que así lo hago yo. Pero mira a este joven, ¿te acuerdas de la tarea que te pedí hace tiempo? No, sí, ya la voy a hacer. Pues este joven ya la hizo, porque tenía corazón. Mira, al que le vamos a pagar los cursos es a él, porque él tiene hambre. Dice la palabra de Dios, mira, al que tiene, dale más. Al que no tiene, aún lo que tiene, quítenselo y désenlo al que tiene más. Y no está hablando, hermanos, de que Dios quiere que los pobres sean pobres siempre y que los ricos sean enriquecidos todavía más con la pobreza de aquellos. Sino Dios dice que aquel que tiene un corazón dispuesto a dar, el que tiene más disposición de servir, a ese se le va a dar más. Y al que no tiene un corazón para dar, aún teniendo mucho, hermanos, pero si no tiene el corazón, la intención, no tiene el querer servir al Señor, el ser más útil para el Señor, mira, aún lo que tiene se le será quitado, dice la Biblia. Y por eso es que mucha gente vive en pérdidas. Y ahora ya no vienen a la iglesia, es que tengo mucho trabajo, pastor, y es que, híjoles, mire, si no lo hago, no la voy a hacer ahorita. Y es que, mire, si hago este trabajo, pues voy a ganar un poquito más. Y cada vez más para abajo, y más para abajo, y más para abajo, hermanos. Dice la Biblia, vamos rapidito, por favor, a 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Un joven que se levante bien rápido y lo lea. 1 Corintios 12, 12 y 27. Primera de Corintios 12, 12 y 27. Y otro que lea Efesios 4, 16. La Biblia debe de ser autónoma con su propia gente. Amén. Cualquiera que lea 1 Corintios 12, 12. 1, 2, 3. El 27. Efesios 4, 16. ¿Alguien lo tiene? Efesios 4, 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que necesitamos los unos de los otros. Dios nos ha puesto aquí en la iglesia y nos ha congregado para que nosotros, hermanos, nos sirvamos los unos a los otros, nos edifiquemos los unos a los otros. Amén, hermanos. Hermanos, rapidísimo, ya se me acabó el tiempo y eran 4 puntos, apenas me terminé el segundo. Pero, hermanos, Dios nos quiere llamar. Lo leímos en Isaías, ¿verdad? Dios nos llama al arrepentimiento, a la renovación. Y dice la Biblia, el peligro de la indiferencia y la inacción, que dice, no sirvo para no ser hipócrita, pero vive en pecado y está en mayor peligro de que sirve y falta porque se está negando a la corrección y al crecimiento que trae el servicio. Hermanos, pongan atención, ya estoy terminando, ¿verdad? El hermano Isaí y la hermana Ani van a ir al colegio. Y ellos pudieran decir, se van a ir juntitos, va de la mano. Los hermanos van a ir al servicio, al colegio. Y podrá decir otro, no, pero yo para qué me voy al colegio. Yo puedo seguir sirviendo aquí en la iglesia así como voy. ¿Quién cree que va a necesitar más disciplina o ser más disciplinado? ¿Los que están en el colegio o el que dice que está sirviendo en la iglesia? Los que están en el colegio, lo dijo el pastor en la mañana. Tienen que cumplir los requisitos de la iglesia, del pastor, los requisitos y todo el reglamento que tiene el colegio bíblico. Amén.
Y allá en San Luis nos teníamos que aprender de memoria todo el reglamento, hermanos, eran 100 páginas. Y era bien fácil porque simplemente las reglas eran hacer lo que debemos de hacer, no hacer lo que no debemos de hacer. Pero para aquel que está batallando con su carácter, que está batallando con soberbia, que está batallando con pecado, hermanos, para ese sí le va a ser difícil cumplir todas las reglas. Para el que es bueno, para el que está bien delante de Dios, simplemente sigue viviendo como vas. Y sigue aprendiendo, sigue sirviendo, sigue estando dispuesto y disponible. Amén. Pero para el que no, hermanos, el que dice, yo no sirvo para no ser hipócrita, o es que mi corazón cambió y por eso mejor, para no andar machacándome más, hermanos, simplemente están huyendo de la corrección. Simplemente se están negando a la corrección y al crecimiento que trae el servicio. Híjole, hermano, y para los que ya somos viejos, ¿verdad? Y sí, hay un montón de viejos en la iglesia, pero no veo un montón de gente sirviendo. No veo un montón, esa gente de la cual habló, ay, somos un montón de viejos. ¿Dónde están esos viejos? ¿De qué sirve que sean viejos en la iglesia si no están aquí? Amén, hermanos. Y se les hemos dicho, hermanos, tú tienes mucho que hablar, pero no te vemos en la iglesia. Cuando contamos los diezmos y la ofrenda, no está tu sobre. No eres fiel a Dios, no reconoces a Dios como tu Dios. ¿De qué sirve, hermanos, el ser viejos en la iglesia? Dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más que veis que aquel día se acerca. Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, estamos desperdiciando la gracia de Dios. Hermanos, nosotros como iglesia local, la esfera de donde se ejerce el discipulado, la disciplina y el servicio, apártese de ella, es apartarse del mecanismo de Dios que Dios usó para sanar tu corazón. El núcleo de la iglesia, el pastor, su familia, la gente que sale a ganar almas, la gente que sirve en la iglesia fielmente, esos es el núcleo que Dios va a usar para poder edificar a los demás. Usted note la responsabilidad que tenemos, hermano. Porque ¿cómo vamos a edificar a los demás? Con servicio. Y vemos ahí en Romanos capítulo 12, versículo 9, el amor sea sin fingimiento. En lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes. ¿A quién le está diciendo eso? Al núcleo de la iglesia. Y cuando la gente se aparta, hermanos, prácticamente este es el núcleo de la iglesia, hermano. Amén. Por ahí algunos que están como que se meten y se salen y se meten y se salen. A esos que están así, hermanos, dice la Biblia, a los que dudan, convencerlos, arrebatándolos. Amén. Tráigalos. Usted tiene que cuidar su manera, su actitud cuando habla con ellos. Decirle, hermano, mira, ánimo, échale ganas, mira, acompáñame, ayúdame, mira, ven conmigo, ayúdame a hacer esto. Amén, hermanos. Tenemos que nosotros ser de testimonio a ellos. ¿Para qué? Para que no sean jalados por los que dicen ser viejos, hermanos, pero no están aquí. Tienen mucho que hablar y para eso les sirve lo viejo. Y cuando está hablando los amigos de Job, están intentando redarguir a Job, ¿verdad? De una mala manera. Y Eliú, el amigo más joven, les dice, he esperado, he tenido miedo de hablar, porque hay gente más vieja que yo aquí, pero ninguno ha hablado sabiamente. He esperado a que los años hablen, pero puras sandeces hablan aquí nomás. ¿De qué les sirven los años, hermano? Si no están sirviendo al Señor, si no están diezmando, no lo reconocen, no están siendo buenos mayordomos, ¿de qué les sirve, hermano? Nosotros tenemos que cuidar, hermanos, el llamado. Dios nos hace un llamado a la sinceridad y a la transformación. Dios no busca perfectos que no sirvan. Dios busca sinceros que sirvan con humildad. La verdadera adoración y servicio
nacen de un corazón limpio y no de la perfección externa. Amén. Servir con corazón sincero. La hipocresía se vence con sinceridad, hermanos. La hipocresía no se vence dejando de servir. No ocultes tu pecado, confiésalo y sigue sirviendo bajo la sombra de la cruz. Romanos 12:9, el amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. La Biblia nunca dice, mira, apártate un ratito para que cuando ya recapacites y entiendas, ahora sí sirve. No, dice la Biblia, arrepiéntete, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Segunda de Corintios 1:12, porque nuestro orgullo es el testimonio de nuestra conciencia, de que en simplicidad y sinceridad de Dios, y no con sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios, hemos vivido nosotros en el mundo. Salmo 51:16, ¿por qué no quieres sacrificio que yo lo daría? No te complacerás en los holocaustos. Los sacrificios de Dios son, ¿qué, hermanos? El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? No despreciarás tú, oh Dios. La restauración es posible, hermanos. Muchos han caído, pero Dios levanta a los caídos para que sirvan con mayor compasión. Y por último, hermanos, leemos Gálatas 6:1 y Primera de Pedro 5:7. Dice Gálatas 6:1, hermanos. Si dice la Biblia, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, dice la Biblia, hermanos, pongan atención aquí, si no lo tienen. Vosotros que sois espirituales, ¿a quién le está hablando, hermanos? ¿A quién se refiere cuando dice vosotros? Al núcleo de la iglesia, al pastor, a su familia, a los siervos en la iglesia. Vosotros que sois espirituales, porque si no sois espirituales, ¿qué hacen sirviendo? Si no sois espirituales y quieres servir, todo este mensaje es la respuesta. Arrepiéntete y sirve al Señor. Amén. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no de reprensión, hermanos, no de regañar, no de destrozarlo porque ha sido un pecador que ha caído. Y la misma Biblia nos dice, ¿verdad? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y por último dice Primera de Pedro 5:6-7 al 7, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene que. Mira, si tú has sido lastimado por el pecado, hermanos, hermana, si tú has tenido miedo, si alguien te ha señalado, si tu misma conciencia o el mismo espíritu te ha redarguido, mira, no te escondas como ermitaño. Dice la Biblia, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, hermanos. Dice la Biblia, levántate tú que duermes. Ahí en Efesios capítulo 5. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Dice la Biblia, probadme ahora en esto. Dice la Biblia, yo haré vuestros pecados como la blanca nieve. Veníos a mí y estemos a cuentas. Dios quiere darnos una oportunidad, por supuesto, hermanos. No dejes de congregarte. La soledad es el terreno fértil para la apostasía. Sé fiel en lo poco. Dios no te pide perfección, Dios te pide fidelidad y un corazón dispuesto. No juzgues la hipocresía ajena para justificar tu inacción. Decir, ellos son peores. Jesús dijo, saca primero la viga de tu propio ojo. Y por último, recuerda tu llamado. Eres miembro del cuerpo de Cristo. Si te retiras, el cuerpo sufre. Vamos a orar, hermanos, ojos cerrados, cabeza inclinada. Y piense en esto, dice la Biblia en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Si usted se ha sentido que se ha apartado o que no merece, nadie lo merece, pero necesitamos venir y ponernos a cuentas con Dios. Ojos cerrados, cabeza inclinada, hermanos. Señor y Dios, te queremos rogar, Padre, que tengas misericordia de nosotros, Señor. Que tengas misericordia de esta iglesia, de este cuerpo, Señor. Sánalo, porque hay miembros que no están sirviendo para nada. Hay miembros que se están cansando. Hay miembros que ya están entumidos. Hay miembros que ya están dormidos porque no circula la sangre, porque no hay fe, porque no hay nada que los motive, Señor. No hay un corazón bombeándolos porque se han apartado del núcleo de la iglesia, se han apartado de tu presencia, de tu palabra. Te pido, Señor amado, que obres en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Todos hemos caído en ese bache, todos hemos caído en ese hoyo donde hemos sentido y la intención o el pensamiento de decir, ¿y si ya no voy a la iglesia? ¿Y si mejor me aparto? ¿Y si mejor dejo? ¿Y si mejor ya no? ¿Y si mejor me arrepiento de la decisión que tomé de servir al Señor? ¿Y si mejor, ay, para qué hablé? Ay, para qué hice? Ay, para qué me comprometí? Señor, redarguye a cada uno de mis hermanos. Ayúdales, Padre, fortalécelos, dales el gozo en sus corazones, Señor. Te pedimos, Señor, que obres en sus vidas, Señor. Te lo rogamos y te lo suplicamos, Padre. Te pedimos esto, Señor bendito, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.